Buen día chicos, bienvenidos. En esta semana trabajaremos con lo que es nuestra ley de senos y va a tener muchísima relación con lo que veníamos trabajando las semanas pasadas con razones trigonométricas, ¿sí? Entonces tengamos a la mano por favor nuestra tablita que va a ser muy indispensable para esta sesión de igual manera. Entonces razones trigonométricas se utilizaba ¿en dónde? En triángulos que fuesen rectángulos. ¿Qué característica tenía un triángulo rectángulo? Pues que forzosamente tenía que llevar un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Pues en esta sesión nos dice, nosotros nos vamos a olvidar por un momento de esos triángulos rectángulos y vamos a utilizar triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. ¿Qué información sabemos nosotros de cada uno de ellos? El triángulo acutángulo es aquel que va a tener tres ángulos agudos, ¿sí? ¿Cuánto miden los ángulos agudos? Pues sabemos que deben medir menos de 90 grados. Si me doy cuenta, en ninguna abertura yo estoy viendo a la letra L, que son los ángulos de 90 grados. También vamos a trabajar con triángulos obtusángulos. ¿Qué información debo conocer aquí? Pues que debo tener un ángulo obtuso, ¿sí? ¿Cuál es la medida del ángulo obtuso? Pues que tiene que medir más de 90 grados, pero menos de 180, ¿sí? Entonces está un poco más inclinado hacia la izquierda. Pues en este tema, el acutángulo y el obtusángulo se convierten en triángulos, acuérdense que ese es el símbolo del triángulo, en triángulos oblicuángulos. Y nosotros los vamos a resolver relacionando sus tres lados y sus tres ángulos mediante la ley de senos y la ley de cosenos, que en este caso nos vamos a enfocar solamente a este subtema. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí vayamos bien. Enseguida vamos a resolver un ejercicio para que se den cuenta de la diferencia que vamos a estar teniendo en la sesión. Para eso te dice, la ley de senos se va a utilizar en dos momentos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos dos momentos? Pues será cuando a nosotros nos den dos ángulos y un lado en medio de ellos, ¿sí? Entonces pueden ser estos dos ángulos y yo debería conocer este lado. Pueden ser estos dos ángulos y yo debería conocer este lado, o pueden ser estos dos ángulos y yo debería conocer el lado que se encuentra en medio, y es con el que vamos a trabajar. Entonces yo voy a tener dos ángulos, que será uno de 48 grados y el otro de 56 grados, ¿sí? Pero yo les decía, voy a conocer dos ángulos y un lado en medio, que ahora se me ocurre que sea 27 centímetros. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Pues que pongamos las literales, es decir, recuerden que las letras minúsculas, ¿qué me indican? Pues me van a indicar los lados. Y aquí voy a ir colocando mi tabla de datos. Y para mi tabla de datos te dice A, B y C. Ya no voy a utilizar ni al cateto opuesto, ni a la hipotenusa, ni al adyacente. Ahora solamente voy a tener lados y voy a tener ángulos. Mi lado ABC, ¿qué información conozco yo? Pues solamente sé que el lado B vale 27 centímetros, ¿sí? Pero también recuerden que no voy a poner las letras como a mí se me ocurra. Deben tener una condición, y esa condición ¿cuál es? Pues que una siempre va enfrente, su lado con su ángulo. Entonces, si yo tenía la letra A minúscula aquí, enfrente tendré que colocar a la A mayúscula. Tengo a la letra B aquí, entonces enfrente voy a colocar a la B mayúscula. Y tengo a la C, enfrente va C mayúscula. Por lo tanto, nosotros ahora tendríamos A, B y C. ¿Qué me representa A, B y C? Pues me va a representar los ángulos. Entonces tengo lados y tengo ángulos. ¿Qué ángulos conozco? Pues yo conozco que el ángulo A vale 56 grados. Entonces aquí le voy a colocar 56 grados. ¿Qué otra cosa sé? Que el ángulo C vale 48 grados.
Y esa es la única información que yo tengo. Sin embargo, como ustedes ya lo han trabajado y recuerdan muy bien, la suma de los tres me tiene que dar 180 grados. Para eso, ¿qué tendría yo que realizar? Pues la suma de estos dos ángulos y yo obtengo como resultado 104. Al hacer la resta con el 180, pues nosotros obtenemos que el ángulo que me falta sería de 76 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero pensar que sí. Y entonces nos dice, conocías estos dos ángulos y ya conoces el de 76 grados. Ahí está. ¿Pero qué nos falta en la tabla? Nos faltan dos lados, el lado A y el lado C. Y ahí es en donde yo voy a conocer ahora la ley de los senos. Y te dice, ¿en qué consiste? Pues consiste en relacionar perfectamente los tres lados con los tres ángulos y me dice que van a ser proporcionales. ¿Qué comprendo por proporcional? Pues que van a ir aumentando o disminuyendo en una proporción. La ley de senos es la siguiente y te dice A sobre el seno de A es igual o es proporcional a B sobre el seno de B y es igual o proporcional a C sobre el seno de C. ¿Sí? ¿Qué me indican las letras minúsculas? Los lados. ¿Qué me indican las letras mayúsculas? Los ángulos. ¿De acuerdo? Algo bien importante que ustedes deben tener aquí claro es, la ley de seno se va a trabajar en parejas, es decir, yo puedo trabajar esta primer pareja, ¿de acuerdo? Pero no es la única pareja que puedo formar, entonces también yo puedo trabajar con esta otra pareja, ¿sí? Entonces estos dos sería una manera de trabajar, estos dos otra manera de trabajar, pero hay una pareja más que sería esta, ¿sale, vale? ¿De qué va a depender cuándo utilizarla? En la ley de senos yo siempre debo conocer tres valores numéricos, es decir, si yo quiero trabajar con esta pareja, aquí se los voy a encerrar, si yo quiero trabajar con esta pareja, debo conocer tres valores, ya sea que sea el lado A, el lado B y el ángulo B, ¿sí? Y me faltaría solamente uno. Entonces no importa cuál valor nos esté faltando, pero solo nos puede faltar uno de ellos, ¿sí? Ahora, esta ley de senos es lo mismo que decir seno de A sobre A, es lo mismo que seno de B sobre B, y es igual al seno de C sobre C. Entonces cada uno de nosotros va a determinar de qué manera ubicar o utilizar a la ley de los senos. Y vamos a ir analizando en qué momento tendríamos que hacer como este cambio de que las minúsculas queden abajo, pero el procedimiento continuará siendo el mismo, ¿sí? Entonces yo les voy a borrar esto y vamos a empezar a resolver y ustedes van a ir comprendiendo perfectamente. Entonces yo tendría A sobre seno de A, que es igual a B sobre seno de B, y que es igual a C sobre el seno de C. Pues, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este paso? Pues, sustituir. ¿Qué era sustituir? Sustituir es colocar algo en lugar de otra cosa. Y aquí nosotros, ¿qué tendríamos? ¿Conozco el valor de la A minúscula? No lo conocemos. Pues se va a quedar la A minúscula. ¿Conozco el seno de A mayúscula? Sí conozco el valor. Entonces sería seno de... Ya no pongo la A mayúscula, sino el 56 grados. Esto va a ser igual a ¿quién? B minúscula, sí se conoce y es 27, sobre seno de B mayúscula, que sería seno de 76 grados, igual a C. No conozco a la C minúscula, la dejo. Y esto sobre seno de C mayúscula, que sería 48 grados. ¿Nos damos cuenta? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿pudiera trabajar con esta pareja? ¿Por qué yo podría trabajar con esa pareja? ¿Sí? Pues porque me está faltando solamente un valor. Conozco un 56, un 27 y un 76. Entonces, esta pareja a mí me va a servir para encontrar mi lado A. Pero algunos de ustedes yo creo que ya están analizando y están pensando, pues también puedo trabajar con esta pareja.
Y tendrían toda la razón. Esa pareja, ¿a qué resultado me llevará? Pues a encontrar el valor de C. Conozco un 27, un 76 y un 48. Entonces recuerden lo que les dije al principio, siempre trabajaremos en parejas. ¿Con quién empezamos? ¿Con el lado A o con el lado C? Bueno, para ir en orden, pues vamos a empezar con el lado A. Y me voy a olvidar que existe esta parte. Esta parte, es más, ni siquiera la voy a considerar en este momento. ¿De acuerdo? Esa es la pareja que yo voy a estar trabajando. Entonces nosotros aquí podríamos aplicar una regla de 3, ¿sí? Pero también podríamos aplicar despejes. ¿Qué nos interesa a nosotros en un despeje? Pues dejar a la literal sola. ¿Qué le está estorbando a esta literal A para que quede sola? Pues le estorba el seno de 56 grados. ¿Qué está haciendo esta operación? Está dividiendo, pues pasará al lado contrario como una multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ya que lo tenemos, nos quedaría a nosotros como A es igual a 27 sobre el seno de 76 grados. Pero ustedes me van a decir, ¿y dónde se quedó el seno de 56? Pues dijimos que estaba dividiendo y que va a pasar a multiplicar. Y entonces aquí nosotros colocamos seno de 56 grados. ¿De acuerdo? Entonces podríamos hacer la operación. ¿Qué es lo único que yo necesito conocer? Pues lo que yo les decía hace un rato, la tabla de seno, coseno y tangente. Entonces te dice A va a ser igual a, el 27 no tiene nada que se le pueda modificar, se queda. Paréntesis, el seno de 56 grados, si lo buscamos en la tablita, es 0.829. Y después te dice, esto se divide entre el seno de 76, que buscamos en la tablita también, y es 0.97. Ya que tengo esta operación, ¿qué es lo que se me solicitaría realizar? Pues los paréntesis te dicen multiplica. Ya que yo multiplico, pues sería A es igual a 27 por 0.829 me da como resultado 22.383, que se va a dividir entre 0.97. ¿Y qué es lo único que me está quedando a mí? Pues una división. Y cuando yo realizo esa división, te dice que A va a ser igual a 23.07. ¿Sí? Pues este valor ya quedó solo. Me quedó completamente solo. ¿En dónde irá? Pues en la A minúscula. Y te dice, ya encontraste el otro valor. 23.07 centímetros. Y ahí vamos avanzando con nuestra tabla. Sin embargo, varios de nosotros aquí nos llegamos a confundir. ¿Por qué? Pues porque decimos, ya conozco más información, ya sé que aquí vale 23.07. Y se nos ocurre utilizar a Pitágoras, chicos. Ese es el error más común que tenemos. ¿Por qué yo no voy a utilizar a Pitágoras? Pues es bien sencillo. ¿Por qué? Pues porque no es un triángulo rectángulo. Entonces yo no podría realizar esa operación. ¿De acuerdo? ¿Con qué voy a trabajar? Pues voy a seguir con la ley de senos. Ok, continuamos. Vamos a localizar el lado C. Para eso acuérdense que nosotros ya utilizamos esta pareja. ¿Sí? Y es la pareja que me llevó a encontrar A. Ya que conocemos A, pues le pudiésemos cambiar ya el valor y nos quedaría como 23.07. ¿Sí? Pues podríamos trabajar ahora esta pareja. ¿Sí? Pero pues es más sencillo estos dos que ya están juntos. Entonces con cualquiera de esas dos parejas nosotros vamos a obtener el mismo resultado. Entonces yo les borro ahora esta parte y trabajamos esta pareja solamente. Y te dice, ¿qué es lo que me interesa a mí en esta formulita? Pues que la letra C me quede sola. Entonces, ¿qué voy a hacer para que la letra C me quede sola? No importa si queda del lado derecho o si queda del lado izquierdo. Recuerden muy bien esa parte.
Entonces, para que nos quede sola, lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle el seno de 48. ¿Qué está haciendo? Dividiendo, pues va a pasar a multiplicar. Y nos dice, la C ya me quedó sola y esto va a ser igual a, el 27 se queda sobre el seno de 76 grados, también se queda. Y lo único que nos estaría faltando es el seno de 48, que dividía y ahora va a multiplicar. Va a multiplicar al 27. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues ubicamos nuestros valores en la tablita que ya veníamos trabajando. Por lo tanto te dice, determina cuál es el seno de 48 grados. Pues nosotros lo vamos a buscar en la tabla y sería 0.743. Y ahora lo voy a multiplicar por el 27 y se va a dividir sobre el seno de 76 que nos había dado como resultado en el anterior ejercicio 0.97. Y ahí está la letra C, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta ahora? Quito paréntesis mediante una multiplicación. La C va a ser igual a, de la multiplicación obtengo 20.06 que voy a dividir entre 0.97, ¿sí? Ahora, ¿qué tendría yo que realizar? Pues solamente la división, ¿sí? Y te dice 20 entre 0.97 va a ser igual a la letra C. Cuando yo hago la división encuentro 20.68 y 20.68 pues va a ser el valor de la letra C y ya nos quedó solo ese resultado. Ya no falta hacerle ninguna operación y ahora colocamos en la tablita el 20.68 centímetros. ¿Me doy cuenta? Entonces ya no utilicé ninguna razón trigonométrica, pero sigo llegando a los 3 datos. ¿Por qué? Porque voy a recordar que la trigonometría es relacionar 3 ángulos y 3 lados. Entonces mi ejercicio estaría completo porque ya tenemos nosotros toda la información en este triángulo que al principio decíamos que se va a llamar oblicuángulo. Sí, pero si me voy a la otra categoría es un acutángulo porque sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Espero que hayamos comprendido. En la siguiente sesión vamos a seguir utilizando ley de senos, pero la información que yo les voy a presentar ya no va a ser como en este ejercicio.